Informes del Relator Especial para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas presentados al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los pueblos indígenas 2002, los proyectos de desarrollo y los derechos de los pueblos indígenas 2003, la justicia y los derechos indígenas 2004, la educación indígena 2005, la brecha de la implementación 2006, las tendencias y desafíos 2007, por un desarrollo basado en los derechos humanos 2007, y así como la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural adoptada en 2001, la Convención Internacional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial adoptará en 2003, dice, la recomendación sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y acceso universal al ciberespacio del 2003. La Convención sobre la protección y el acceso universal como promoción de la diversidad en las expresiones culturales del 2005. Sobre el patrimonio cultural de la humanidad y otros elementos del derecho internacional cultural en el artículo 2 establecido de la Constitución Política de México y correlativos. Todo esto son elementos guía para el Consejo Federal Indígena. En el inciso A nos habla sobre los pueblos indígenas que sufren opresión a causa de la existencia del colonialismo interno, del colonialismo de diversa índole impuesto por organizaciones transnacionales que explotan sus recursos naturales dice colonialismos que deben desaparecer, las tierras y territorios indígenas. Todo esto son muy ricos en recursos naturales, los cuales, aun cuando estén en el subsuelo, preferentemente deben ser concesionados a los pueblos indígenas o a sus miembros y no a extraños. Postulamos la indemnización sustentable. Las tierras indígenas durante generaciones han sustentado a los pueblos indígenas. Por lo mismo, en caso de su expropiación para fines públicos, las tierras como objeto de expropiación deben ser valoradas financieramente y en función de este valor, el pueblo indígena afectado debe ser considerado socio de la obra pública que se cree en ellas o a efecto de que proporcione al valor de las tierras sea cuantificado en acciones o en otros valores y recibir periódicamente percepciones durante generaciones que permitan a los beneficiarios bajo previo censo certificado practicado por el propio pueblo afectado. Mantener con dignidad al individuo y a la familia estos valores, que son hereditarios a perpetuidad por el pueblo afectado y concomitantemente por sus integrantes. Inciso B. Los pueblos indígenas ejercen el derecho al desarrollo, que permita el desenvolvimiento del individuo, la familia y la población. Ejercer los derechos humanos, incluyendo los derechos políticos para autodeterminarse. Dentro de todos esos derechos se incluye la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, la casa, el comercio y todo lo que compete a su desarrollo. Las zonas arqueológicas existentes en México, en su tiempo original tuvieron construcciones esplendorosas, creadas por indígenas. Por ello, los ingresos emanados de las visitas turísticas a las zonas arqueológicas deben ser invertidos para el desarrollo de los pueblos indígenas, para que vuelvan a vivir dignamente y contribuyan al progreso de México. Todo esto es basado en el desarrollo y en la explotación de sus recursos. Como individuos deben de conocer sus derechos y para ello está el Consejo Federal Indígena, que lucha cada día para que
al pueblo se le regrese lo que es del pueblo. Pues bien, vamos a hacer una pequeña y breve pausa musical. Vamos a escuchar a este Corazón de Sol y regresamos en un momento.